Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 14. A las 9 de la mañana del día siguiente, el criado entró con una taza de chocolate en una bandeja y abrió las contraventanas. Dorian dormía apaciblemente tumbado sobre el lado derecho, con una mano bajo la mejilla. Parecía un adolescente agotado por el juego o el estudio. El ayuda de cámara tuvo que tocarle 2 veces en el hombro para despertarlo, y mientras abría los ojos, la sombra de una sonrisa cruzó por sus labios, como si hubiera estado perdido en algún sueño placentero. En realidad no había soñado en absoluto. Ninguna imagen, ni agradable ni dolorosa, había turbado su descanso, pero la juventud sonríe sin motivo. Es uno de sus mayores encantos. Volviéndose, Dorian Gray empezó a tomar a sorbos el chocolate apoyándose en el codo. El dulce sol de noviembre entraba a raudales en el cuarto. El cielo resplandecía y había en el aire una tibieza reconfortante. Era casi como una mañana de mayo. Poco a poco los acontecimientos de la noche anterior penetraron en su cerebro, avanzando a pasos furtivos, con los pies manchados de sangre, hasta recobrar su forma con terrible claridad. En su rostro apareció una mueca de dolor al recordar todo lo que había sufrido, y por un momento volvió a apoderarse de él, llenándolo de una cólera glacial, el extraño sentimiento de odio que le había obligado a matar a Basil Hallward. El muerto seguía sin duda sentado en la silla, iluminado ahora por el sol. ¡Qué horrible imagen! Cosas tan espantosas como aquella eran para la oscuridad de la noche, no para la luz del día. Sintió que si meditaba sobre lo que le había sucedido se exponía a enfermar o a volverse loco. Había pecados cuya fascinación residía más en la memoria que en su misma realización, extraños triunfos más gratificantes para el orgullo que para las pasiones, y que daban a la inteligencia un sentimiento de alegría más vivo, superior al gozo que procuran o podrían jamás procurar los sentidos, pero este último no pertenecía a esa categoría. Se trataba de algo que era necesario expulsar de la mente, adormecerlo con opio, estrangularlo antes de que pudiera estrangularlo a uno. Cuando el reloj dio la media, Dorian Gray se pasó la mano por la frente, se levantó con decisión y se vistió con más cuidado incluso del habitual, prestando gran atención a la elección de la corbata y del alfiler y cambiando más de una vez de sortijas. También decidió mucho tiempo el desayuno, probando los diferentes platos, hablando con su ayuda de cámara sobre las nuevas libreas que estaba pensando encargar para los criados de Selby, y revisando la correspondencia. Algunas de las cartas le hicieron sonreír, 3 la aburrieron, una la leyó varias veces y luego le rasgó con un ligero gesto de irritación en el rostro. ¡Qué calamidad los recuerdos de una mujer! Como Lord Henry había dicho en una ocasión. Después de beber la taza de café solo, se limpió lentamente los labios con la servilleta, hizo un gesto a su criado para que esperase y, dirigiéndose hacia su escritorio, se sentó y redactó 2 cartas. Guardó una en el bolsillo y tendió la otra al criado. Llévela al 152 de Hertford Street, Francis, y si el señor Campbell ha salido de Londres, pida que le den su dirección. Cuando se quedó solo encendió un cigarrillo y empezó a hacer dibujos en un trozo de papel. Primero flores, luego detalles arquitectónicos y finalmente rostros. De repente, advirtió que todas las caras que dibujaba parecían tener un extraño parecido con Basil Hallward. Frunció el ceño y poniéndose en pie se acercó a una estantería y tomó un volumen al azar. Estaba decidido a no pensar en lo que había sucedido hasta que fuese absolutamente necesario hacerlo. Después de tumbarse en el sofá, miró el título del libro. Se trataba de Emo et Camé, la edición de Charpentier en papel japón con un grabado de Jaremar. La encuadernación era de cuero verde limón, con un enrejado en oro salpicado de granadas. Se lo habría regalado a Adrian Singleton. Al pasar las páginas, sus ojos se detuvieron en un poema sobre la mano de la Seigneur. La helada mano amarillenta, tu supplice encore me la vie, con su vello rojo y sus doigts de fond, Dorian Gray se miró los dedos blancos como la cera, tuvo un estremecimiento a su pesar y siguió adelante hasta que llegó a las espléndidas estrofas dedicadas a Venecia. Sur une gamme chromatique, les siens de père ruisselant. La venue de l'Adriatique sort de son corps rose et blanc. En una escala cromática, la suya rebosante de perlas, la Venus del Adriático emerge del agua su cuerpo rosa y blanco. Les dames sur la sueur descendent. Souvent la phrase de pure contour s'enflamme comme des roches rondes que soulèvent un soupir de mort. Las cúpulas sobre el azul de las olas, siguiendo la frase con su puro contorno, se hinchan como gargantas redondas, elevándose con un suspiro de amor. L'esquif à bord et médipose, fêtant son amer repilier, devant un fa carrosse, sur le marbre d'un escalier. El esquife se acerca y me deposita, celebrando su amarre en el pilar, frente a una fachada rosa sobre el mármol de una escalera. ¡Qué versos exquisitos! Al leerlos se tenía la impresión de estar flotando por los verdes canales de la ciudad de color rosa y gris perla,
sentado en una góndola negra con la proa de plata y unos sendales arrastrados por la brisa. Los versos mismos le parecían las rectas estelas azul turquesa que siguen al visitante cuando navega hacia el Lido. Los repentinos estallidos de color le recordaban los destellos de las palomas, la garganta de color ópalo e iris que revoloteaban en torno al esbelto campanil acolmenado o que pasean con tranquila elegancia entre los polvorientos arcos en penumbra. Recostándose con los ojos semicerrados, Dorian repitió una y otra vez los versos. Devant un feu carrosse sur les marbrés d'un escalier. Toda Venecia estaba contenida allí. Recordó el otoño que había pasado en la ciudad y el maravilloso amor que le empujó a desenfrenadas y deliciosas locuras. Había poesía por doquier, porque Venecia, como Oxford, conservaba el adecuado ambiente poético, y para el verdadero romántico el ambiente lo era todo, o casi todo. Basil pasó con él algún tiempo durante aquella estancia, y se había entusiasmado con Tintoretto. Pobre Basil, qué muerte tan horrible la suya. Dorian Gray suspiró, abrió de nuevo el libro de Gautier y se esforzó por olvidar. Leyó los versos dedicados al pequeño café de Esmirna donde los allís pasan sus cuentas de ámbar, y los mercaderes enturbados fuman sus largas pipas adornadas con borlas, al tiempo que conversan sobre temas profundos mientras las golondrinas entran y salen haciendo rápidos quiebros. Leyó sobre el obelisco de la Place de la Concorde, que llora lágrimas de granito en su solitario exilio sin sol y anhela volver al ardiente Nilo, cubierto de flores de loto, donde hay esfinges e ibis rosados y buitres blancos de garras doradas y cocodrilos con ojillos de berilo que se arrastran por el humeante cieno verde, y empezó a soñar con las estrofas que, extrayendo música del mármol manchado de besos, hablan de la curiosa estatua de Gautier. Compara con una voz de contralto el monstre charmant, tumbado en el Louvre, en la sala de los pórfidos. Pero al cabo de algún tiempo el libro se le cayó de las manos. Le fue dominando el nerviosismo que culminó con un tremendo ataque de terror. ¿Qué sucedería si Alan Campbell no estaba en Inglaterra? Tendrían que pasar días y días antes de que regresara. Quizás se negara a volver. ¿Qué hacer entonces? Cada minuto contaba. Era de importancia vital. Habían sido grandes amigos en otro tiempo, 5 años atrás, casi inseparables, a decir verdad. Luego su intimidad terminó bruscamente. Cuando se encontraban en público era Dorian Gray quien sonreía, nunca Alan Campbell. Se trataba de un joven extraordinariamente inteligente, aunque en sí verdadero aprecio por las artes plásticas, y que si en algo había llegado a captar la belleza de la poesía, se lo debía por completo a Dorian. Su pasión intelectual dominante era la ciencia. En Cambridge pasaban gran parte del tiempo trabajando en el laboratorio y había obtenido una buena calificación en el examen final de ciencias naturales. De hecho, aún se había dedicado al asunto de la química y tenía laboratorio propio, donde solía encerrarse el día entero, lo que irritaba mucho a su madre, que tendía a confundir a los químicos con los boticarios, y a quien ilusionaba sobre todo que consiguiese un escaño en el Parlamento. Campbell era por otra parte un músico excelente y tocaba el violín y el piano mejor que la mayoría de los aficionados. La música había sido, de hecho, el lazo de unión entre Dorian y él, la música y la indefinible capacidad de atracción que Dorian podía utilizar a su voluntad y que de hecho utilizaba con frecuencia sin ser consciente de ello. Se habían conocido en casa de Lady Berkshire la noche en que tocó allí Rubinstein, y después se los veía con frecuencia juntos en la ópera, y donde quiera que se interpretara buena música. Su intimidad había durado 18 meses. Campbell estaba siempre en Savile Royal o en Grosvenor Square. Para él, como para muchos otros, Dorian Gray representaba el modelo de todo lo que la vida tiene de maravilloso y fascinante. Nadie sabía si habían llegado a pelearse, pero de repente otras personas se dieron cuenta de que apenas hablaban cuando se veían, y de que Campbell se marchaba pronto de las fiestas a las que asistía Dorian Gray. Había cambiado. Por otra parte, se mostraba extrañamente melancólico a veces. Casi parecía que la música le desagradase, y no tocaba nunca, dando como excusa, cuando se le pedía que interpretase algo, estar tan absorto en la ciencia que le faltaba tiempo para practicar. Y era sin duda cierto. Cada día que pasaba daba la impresión de estar más interesado por la biología, y su nombre había aparecido 1 o 2 veces en algunas de las revistas científicas en relación con ciertos curiosos experimentos. Tal era el hombre que Dorian Gray esperaba. Su mirada se volvía hacia el reloj a cada momento. A medida que pasaban los minutos, aumentaba su agitación. Finalmente se levantó y empezó a pasear por la estancia, con el aspecto de un bello animal enjaulado. Caminaba a grandes zancadas que tenían algo de furtivo, y las manos se le habían quedado extrañamente frías. La incertidumbre se hizo insoportable. Tuvo la impresión de que el tiempo se arrastraba con pies de plomo, mientras él, empujado por monstruosos huracanes, avanzaba hacia el borde dentado de un negro precipicio. Dorian sabía lo que le esperaba allí abajo, lo veía, incluso, y estremecido se aplastó con manos húmedas los párpados ardientes como si quisiera robarle la vista al cerebro mismo, empujando los globos de los ojos hasta el fondo de las órbitas. Pero era inútil. El cerebro disponía de su propio alimento, en el que se cebaba, y la imaginación lanzaba a grotescos excesos por el terror. Se retorcía y deformaba como un ser vivo a causa del dolor, bailaba como una horrible marioneta sobre un escenario y hacía muecas detrás de las máscaras animadas. Luego, de repente, el tiempo se detuvo para él. Sí, aquella dimensión ciega, de lentísima respiración,
dejó de arrastrarse y horribles pensamientos, puesto que el tiempo había muerto, emprendieron una veloz carrera y desenterraron el espantoso futuro de su tumba para mostrárselo. Dorian lo contempló fijamente, y el horror que sintió lo dejó petrificado. Finalmente la puerta se abrió, dando paso a la ayuda de cámara. Dorian Gray lo miró con ojos vidriosos. El señor Campbell, anunció. Un suspiro de alivio escapó entonces de los labios resecos de Dorian Gray, y el color regresó a sus mejillas. Hágalo pasar ahora mismo, Francis. Sintió que volvía a ser el de siempre, había superado el momento de cobardía. El criado hizo una inclinación de cabeza y se retiró. Instantes después entró Alan Campbell, con aspecto severo y bastante pálido, la palidez intensificada por los cabellos y las cejas de color negro azabache. Alan, cuánta amabilidad por tu parte, te agradezco mucho que hayas venido. Me había propuesto no volver a pisar tu casa, Gray, pero se me ha dicho que era una cuestión de vida o muerte. Su voz era dura y fría, y hablaba con estudiada lentitud. Había una expresión de desprecio en la mirada insistente con que procedió a estudiar el rostro de Dorian. Mantenía las manos en los bolsillos de su abrigo de astracán, y dio la impresión de no haberse percatado del gesto con el que había sido recibido. Sí, se trata de una cuestión de vida o muerte, Alan, y para más de una persona. Haz el favor de sentarte. Campbell ocupó una silla junto a la mesa, y Dorian se sentó enfrente de él. Los dos hombres se miraron a los ojos. En los de Dorian había una infinita compasión. Sabía que lo que se disponía a hacer era espantoso. Después de un tenso momento de silencio, se inclinó hacia adelante y dijo, con mucha calma, pero atento al efecto de cada palabra sobre el rostro de su visitante. Alan, en una habitación cerrada con llave en el ático de esta casa, en una habitación a la que nadie, excepto yo mismo, tiene acceso, hay un muerto sentado ante una mesa. Hace ya 10 horas que falleció. No te muevas ni me mires de esa manera. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué ha muerto? ¿Cómo ha muerto? Son cuestiones que no te conciernen. Lo que tienes que hacer es esto. Basta, Gray. No quiero saber nada más. Ignoro si lo que me acabas de contar es mentira o verdad. No me importa. Me niego por completo a haberme mezclado en tu vida. Guarda para ti solo tus horribles secretos. Han dejado de interesarme. Tienen que interesarte, Alan. Este, en concreto, va a tener que interesarte. Lo siento muchísimo por ti, pero no puedo evitarlo. Eres la única persona que me puede salvar. Estoy obligado a forzar tu intervención. No tengo alternativa. Eres un hombre de ciencia, Alan. Sabes química y otras cosas relacionadas con ella. Has hecho experimentos. Se trata de que destruyas el cuerpo sin vida que está ahí arriba, de destruirlo de manera que no quede el menor rastro. Nadie vio entrar a esa persona en esta casa. Se piensa, de hecho, que se encuentra actualmente en París. Pasarán meses antes de que se le eche de menos. Cuando esto suceda, es preciso que no quede ahí traza alguna suya. Tú, Alan, debes encargarte de convertirlos a él y a todas sus pertenencias en un puñado de cenizas que puedan esparcirse al viento. Estás loco, Dorian. Ah, esperaba anhelantemente que me llamaras Dorian. Estás loco, te lo repito, loco por imaginar que vaya a alzar un dedo por ayudarte, loco por hacer esa confesión monstruosa. No quiero tener nada que ver con ese asunto. Se trate de lo que se trate. ¿Me crees dispuesto a poner en peligro mi reputación por ti? ¿Qué me importa en qué tarea diabólica te hayas metido? Se trata de un suicidio, Alan. Me alegro de saberlo, pero ¿quién lo ha empujado al suicidio? Estoy seguro de que has sido tú. ¿Sigues negándote a hacer lo que te pido? Claro que me niego. No quiero tener nada que ver con ello. No me importa lo que te acarree. Mereces todo lo que te suceda. No me entristecerá verte deshonrado, públicamente deshonrado. ¿Cómo te atreves a pedirme a mí, especialmente, que tome parte en ese horror? Hubiera entendido que entendías mejor la manera de ser de las personas. Quizá tu amigo Lord Henry Wotton no te ha enseñado tanto sobre psicología, aunque te haya enseñado mucho sobre otras cosas. Nada me llevará a dar un paso por ayudarte. Te has equivocado de persona. Acude a alguno de tus amigos, no a mí. Ha sido un asesinato, Alan. Lo he matado. No sabes lo que me ha hecho sufrir. Se piense lo que se quiera de mi vida, él ha contribuido más a destrozarla que el pobre Harry. Quizá no fuese su intención, pero el resultado ha sido el mismo. ¡Asesinato! ¡Cielo santo, Dorian! ¿A eso has llegado finalmente? No te denunciaré. No es asunto mío. Además, sin necesidad de que yo mueva un dedo, acabarían por detenerte. Nadie comete nunca un delito sin hacer algo estúpido, pero me niego a intervenir. Tendrás que hacerlo. Espera un momento, escúchame. Solo tienes que oírme. Todo lo que te pido es que lleves a cabo un determinado experimento científico. Vas a los hospitales y a los depósitos de cadáveres y los horrores que ves allí no te afectan. Si en una espantosa sala de disección o en un laboratorio maloliente encontraras a un ser humano sobre una mesa de plomo al que se han hecho unas incisiones rojas para permitir que salga la sangre, lo mirarías como una cosa admirable. No te inmutarías, no pensarías que estabas haciendo nada reprobable. Considerarías, por el contrario, que trabajas en el beneficio de la raza humana, o que aumentaba su caudal de conocimientos, o satisfacía su curiosidad intelectual o algo por el estilo. Lo que quiero que hagas es sencillamente algo que ya has hecho muchas veces. A decir verdad, destruir un cadáver debe de ser mucho menos horrible que lo que estás acostumbrado a hacer, y recuerda que es la única prueba contra mí.
Si se descubre, estoy perdido y se sabrá sin duda, a menos que tú me ayudes. No tengo el menor deseo de ayudarte. Eso es algo que olvidas. Lo único que me inspira todo este asunto es indiferencia. No tiene nada que ver conmigo. Alan, te lo suplico. Piensa en qué situación me encuentro. Unos instantes antes de que llegaras, el terror casi ha hecho que me desmayara. Quizá tú también conozcas el terror algún día. No, no pienses en eso. Míralo desde una perspectiva estrictamente científica. Tú no preguntas de dónde proceden los cadáveres con los que experimentas. Tampoco es necesario que lo investigues ahora. Ya te he contado demasiado, pero te suplico que lo hagas. Fuimos amigos en otro tiempo, Alan. No hables de eso. Aquellos días están muertos. A veces lo que está muerto perdura. El individuo del ático no desaparecerá. Está sentado en la mesa con la cabeza caída y los brazos colgando. Alan, por favor, si no vienes en mi ayuda estoy perdido. ¿Me ahorcarán? ¿Es que no lo entiendes? Me ahorcarán por lo que he hecho. No sirve de nada que prolongues esta escena. Me niego categóricamente a intervenir en este asunto. Tienes que estar loco para pedirme una cosa así. ¿Te niegas? Sí. Te lo suplico, Alan. Es inútil. La misma expresión compasiva apareció de nuevo en los ojos de Dorian Gray. Luego extendió el brazo, tomó un trozo de papel y escribió algo en él. Lo releyó 2 veces, lo dobló cuidadosamente y lo empujó hasta el otro lado de la mesa. Después se levantó, acercándose a la ventana. Campbell le miró sorprendido, y luego recogió el papel y lo abrió. Mientras lo leía, su rostro adquirió una palidez cenicienta y tuvo que recostarse en el respaldo de la silla. Le invadió una sensación de náusea infinita. Sintió que el corazón le latía en una vacía premonición de muerte. Al cabo de 2 o 3 minutos de terrible silencio, Dorian, abandonando la ventana, se situó tras él y le puso una mano en el hombro. Lo siento por ti, Alan, murmuró, pero no me has dado otra opción. La carta está escrita, la tengo aquí. Ya ves a quién va dirigida. Si no me ayudas, la enviaré. Sabes cuáles serán las consecuencias, pero me vas a ayudar. Es imposible que te niegues. He tratado de evitártelo. Has de reconocerlo. Te has mostrado inflexible, duro, ofensivo. Me has tratado como nadie se ha atrevido a tratarme nunca. Nadie que esté vivo, al menos. Lo he soportado todo. Pero ahora, yo soy quien impone las condiciones. Campbell ocultó el rostro entre las manos, recorrido el cuerpo por un estremecimiento. Sí, soy yo quien pone las condiciones, Alan. Ya sabes cuáles son. Se trata de hacer algo muy sencillo. Vamos, no te desesperes. Es inevitable. Acéptalo y haz lo que tienes que hacer. A Campbell se le escapó un gemido y empezó a temblar de pies a cabeza. Le pareció que el tic-tac del reloj situado en la repisa de la chimenea dividía el tiempo entre átomos de dolor, cada uno de ellos demasiado terrible para soportarlo. Sentía como si un anillo de hierro lentamente se estrechara en torno a su frente, como si el deshonor con el que se le amenazaba hubiera descendido ya sobre él. La mano posada sobre su hombro parecía hecha de plomo. Vamos, Alan, tienes que decidirte ya. No lo puedo hacer, dijo maquinalmente, como si las palabras pudieran alterar la realidad. Has de hacerlo. No tienes elección. No te empeñes en retrasarlo. Campbell vaciló un momento. ¿Hay un fuego en la habitación del ático? Sí, una toma de gas con placas de amianto. Tendré que ir a mi casa y recoger algunas cosas del laboratorio. No, Alan, no puedes salir de esta casa. Escribe en un papel lo que quieres, y mi criado irá en un coche a buscarlo. Campbell garrabateó unas líneas, secó la tinta y escribió en un sobre el nombre de su ayudante. Dorian tomó la nota y la leyó cuidadosamente. Luego tocó la campanilla y entregó la carta a su ayuda de cámara, ordenándole que volviera cuanto antes con las cosas solicitadas. Al cerrarse la puerta principal, Campbell tuvo un sobresalto y, levantándose de la silla, se acercó a la chimenea. Temblaba como atacado por la fiebre. Durante cerca de 20 minutos nadie habló. Una mosca zumbó ruidosamente por el cuarto y el tic-tac del reloj era como el golpear de un martillo. Cuando el carillón dio la una, Campbell se volvió y al mirar a Dorian Gray vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. Había algo en la pureza y el refinamiento de aquel rostro lleno de tristeza que pareció enfurecerlo. Eres un infame, un ser absolutamente repugnante, murmuró. Calla, Alan, me has salvado la vida, dijo Dorian Gray. ¿La vida? Cielo santo, ¿qué vida es esa? Has ido de corrupción en corrupción, y ahora has coronado tus hazañas con un asesinato. Al hacer lo que voy a hacer, lo que me obligas a hacer, no es en tu vida en lo que estoy pensando. Alan, Alan, murmuró Dorian Gray con un suspiro. Quisiera que sintieras por mí una milésima parte de la compasión que me inspiras. Se volvió mientras hablaba y se quedó mirando el jardín. Campbell no respondió. Al cabo de unos 10 minutos se oyó llamar a la puerta, y entró el criado con una gran caja de caoba llena de productos químicos, junto con un rollo de hilo de acero y platino, así como 2 pinzas de hierro de forma bastante extraña. ¿He de dejar aquí estas cosas? Le preguntó Campbell. Sí, respondió Dorian, y mucho me temo, Francis, que aún tengo otro encargo para usted. ¿Cómo se llama esa persona de Richmond que lleva orquídeas a Selby? Harden, señor. Eso es, Harden. Tiene usted que ir a Richmond de inmediato, ver a Harden en persona y decirle que mande el doble de orquídeas de las que había encargado,
y que de las blancas ponga el menor número posible. De hecho, dígale que no quiero ninguna blanca. Hace muy buen día, Francis, y Richmond es un sitio muy bonito. De lo contrario, no le diría que fuese. No es ninguna molestia, señor. ¿A qué hora debo estar de vuelta? Dorian miró a Campbell. ¿Cuánto durará tu experimento, Alan? Preguntó con voz tranquila, indiferente. La presencia de una tercera persona en la habitación parecía darle un valor extraordinario. Campbell frunció el entrecejo y se mordió los labios. Unas 5 horas, respondió. Bastará entonces con que esté de vuelta para las 7:30. Mejor, quédese allí, deje las cosas preparadas para que pueda vestirme. Tómese la tarde libre, no cenaré en casa, de manera que no voy a necesitarlo. Muchas gracias, señor, dijo el ayuda de cámara, abandonando la habitación. Bien, Alan, no hay momento que perder. ¿Cuánto pesa esta caja? Yo te la llevaré. Encárgate tú de lo demás. Hablaba rápidamente y con acento autoritario. Campbell se sintió dominado por él. Juntos salieron de la habitación. Cuando llegaron al descansillo del ático, Dorian sacó la llave y la hizo girar en la cerradura. Luego se detuvo, una mirada de incertidumbre en los ojos. Se estremeció. Me parece que no soy capaz de entrar, murmuró. No importa, no te necesito para nada, respondió Campbell con frialdad. Dorian Gray abrió a medias la puerta. Al hacerlo, vio el rostro del retrato mirándolo, socarrón, iluminado por la luz del sol. En el suelo delante se hallaba la cortina rasgada. Recordó que la noche anterior había olvidado por primera vez en su vida esconder el lienzo maldito, y se disponía a abalanzarse cuando retrocedió, estremecido. ¿Qué era aquel repugnante rocío rojo que brillaba, reluciente y húmedo sobre una de sus manos, como si el lienzo hubiera sudado sangre? ¡Qué cosa tan espantosa! Por un momento le pareció más espantosa aún que la presencia silenciosa derrumbada sobre la mesa, la presencia cuya grotesca sombra en la alfombra manchada de sangre le indicaba que seguía sin moverse, que seguía allí, en el mismo sitio donde él la había dejado. Respiró hondo, abrió un poco más la puerta y con los ojos medio cerrados y la cabeza vuelta, entró rápidamente, decidido a no mirar ni siquiera una vez al muerto. Luego, agachándose, recogió la tela morada y oro y la arrojó directamente sobre el cuadro. A continuación se inmovilizó, temiendo volverse, y sus ojos se encontraron en las complejidades del motivo decorativo que tenía delante. Oyó como Campbell entraba en el cuarto con la pesada caja de caoba, así como con los hierros y las otras cosas que había pedido para su espantoso trabajo. Empezó a preguntarse si Basil Hallward y Alan se habrían visto alguna vez, y en ese caso, qué habrían pensado el uno del otro. Ahora déjeme, dijo tras él una voz severa. Dorian Gray dio media vuelta y salió precipitadamente, no sin advertir que el muerto había vuelto a apoyar la espalda contra la silla, y que Campbell contemplaba un rostro amarillento que brillaba. Mientras descendía las escaleras, oyó cómo la llave giraba por dentro en la cerradura. Hacía tiempo que habían dado las 7 cuando Campbell se presentó de nuevo en la biblioteca. Estaba pálido, pero muy tranquilo. He hecho lo que me habías pedido que hiciera, murmuró. Y ahora, adiós. Espero que no volvamos a vernos nunca. Me has salvado del desastre, Alan. Eso no lo puedo olvidar, dijo Dorian Gray con sencillez. Tan pronto como Campbell salió de la casa, subió al ático. En la habitación había un horrible olor a ácido nítrico, pero la cosa sentada ante la mesa había desaparecido. Capítulo 15. A las 8:30, unos criados que prodigaban reverencias hicieron entrar en el salón de Lady Narborough a Dorian Gray, vestido de punta en blanco y con un ramillete de violetas de Parma en el ojal de la chaqueta. Le latían las sienes con violencia, y se sentía presa de una extraordinaria agitación nerviosa, pero sus modales, cuando se inclinó sobre la mano de su anfitriona, tenían la misma elegancia y naturalidad de siempre. Quizá uno nunca se muestre tan natural como cuando representa un papel. Desde luego, nadie que observara aquella noche a Dorian Gray podría haber creído que acababa de vivir una tragedia comparable a las más horribles de nuestra época. Imposible que aquellos dedos tan delicadamente cincelados hubieran empuñado un cuchillo con intención pecaminosa, o que aquellos labios sonrientes hubieran podido blasfemar y burlarse de la bondad. Él mismo no podía por menos de asombrarse ante su propia calma, y por unos momentos sintió intensamente el terrible júbilo de quien lleva con éxito una doble vida. Se trataba de una cena con pocos invitados, reunidos de manera más bien precipitada por Lady Narborough, mujer muy inteligente, poseedora de lo que Lord Henry solía describir como restos de una fealdad realmente notable, que había resultado ser una excelente esposa para uno de los más tediosos embajadores de la corona británica, y que, después de enterrar a su marido con todos los honores en un mausoleo de mármol diseñado por ella misma, y de casar a sus hijas con hombres ricos y de edad más bien avanzada, se había dedicado a los placeres de la narrativa francesa, de la cocina francesa, incluso del esprit francés, cuando se ponía a su alcance. Dorian era uno de sus invitados preferidos, y siempre le decía que se alegraba muchísimo de no haberlo conocido de joven. Sé, querido mío, que me hubiera enamorado perdidamente de usted, solía decir, y que me habría liado la manta a la cabeza por su causa. Es una suerte que nadie hubiera pensado en usted por entonces. Cabe de todos modos que la idea de la manta no me atrajera demasiado, porque nunca llegué a coquetear con nadie, aunque creo que la culpa fue más bien Narborough. Era terriblemente miope, y se obtiene muy poco placer engañando a un marido que no ve absolutamente nada.
Sus invitados de aquella noche eran personas más bien aburridas. La verdad, le explicó el anfitrión a Dorian Gray desde atrás de un abanico bastante venido a menos, era que una de sus hijas casadas se había presentado de repente para pasar una temporada con ella, y, para empeorar las cosas, lo había hecho acompañada por su marido. Creo que ha sido una crueldad por su parte, querido mío, le susurró. Es cierto que yo los visito todos los veranos al regresar de Homburg, pero una anciana como yo necesita aire fresco a veces, y además consigo despertarlos. No se puede imaginar la existencia que llevan. Vida rural en estado puro. Se levantan pronto porque tienen mucho que hacer, y también se acuestan pronto porque apenas tienen nada en qué pensar. No ha habido un escándalo por los alrededores desde los tiempos de la reina Isabel, y en consecuencia todos se quedan dormidos después de cenar. Haga el favor de no sentarse junto a ninguno de los dos. Siéntese a mi lado. Dorian murmuró el adecuado cumplido y recorrió el salón con la vista. Sí, no era mucho de lo que cabía esperar de aquellos comensales. A dos de los invitados no los había visto nunca, y los restantes eran Ernest Harrowden, una de las mediocridades de mediana edad que tanto abundan en los clubs londinenses y que carecen de enemigos, pero a quienes sus amigos aborrecen cordialmente. Lady Ruxton, una mujer de 47 años y de nariz ganchuda que se vestía con exageración y trataba siempre de colocarse en situaciones comprometidas. Si bien para gran desencanto suyo nadie estaba nunca dispuesto a creer nada en contra suya, dada su extrema fealdad, la señora Erland, una revista que no era nadie, con un ceseo delicioso y cabellos de color rojo veneciano, Lady Alice Chapman, la hija de la anfitriona, una aburrida joven sin la menor elegancia, con uno de esos característicos rostros británicos que, una vez visto, jamás se recuerdan, y su marido, criatura de mejillas rubicundas y patillas canas que, como tantos de su clase, vivía convencido de que una desmedida jovialidad es disculpa suficiente para la absoluta falta de ideas. Estaba ya bastante arrepentido de haber aceptado la invitación cuando Lady Narborough, mirando el gran reloj dorado que dilataba sus llamativas curvas sobre la repisa de la chimenea, cubierta de tela malva, exclamó: «Qué mal me parece que Henry Wotton llegue tan tarde. Esta mañana al azar he mandado a un propio a su casa, y ha prometido con gran seriedad no defraudarme». Era un consuelo contar con la compañía de Harry, y cuando se abrió la puerta y Dorian oyó su voz lenta y melodiosa, que prestaba encanto a una disculpa poco sincera por su retraso, le abandonó el aburrimiento. Durante la cena, sin embargo, fue incapaz de comer. Los criados le fueron retirando plato tras plato sin que probase nada. Lady Narborough no cesó de reprenderlo por lo que ella calificaba de insulto al pobre Adolf, que había inventado el menú especialmente para usted. Y alguna vez Lord Henry lo miró desde el otro lado de la mesa, sorprendido de su silencio y su aire distante. De cuando en cuando el mayordomo le llenaba la copa de champán. Dorian Gray bebía con avidez, pero su sed iba en aumento. «Dorian», dijo finalmente Lord Henry, mientras se servía el chaud-froid, «¿qué te pasa esta noche? Pareces abatido». «Creo que está enamorado», exclamó Lady Narborough, «y no se atreve a decírmelo por temor a que sienta celos, y tiene toda la razón, porque lo sentiría». «Mi querida Lady Narborough», murmuró Dorian Gray sonriendo, «llevo sin enamorarme toda una semana, exactamente desde que Madame de Ferrol abandonó Londres». «¿Cómo es posible que los hombres se enamoren de esa mujer?», exclamó la anciana señora. «Es algo que no consigo entender». «Se debe sencillamente a que Madame de Ferrol se acuerda de la época en que usted no era más que una niña, Lady Narborough», dijo Lord Henry. «Es el único eslabón entre nosotros y los trajes cortos de usted». «No se acuerda en absoluto de mis trajes cortos, Lord Henry, pero yo lo recuerdo perfectamente en Viena hace 30 años, así como los escotes que llevaba por entonces». «Sigue siendo partidaria de los escotes», respondió Lord Henry, cogiendo una aceituna con los dedos, «y cuando lleva un vestido muy elegante parece una edición de luxe de mala novela francesa. Es realmente maravillosa y siempre depara sorpresas. Su capacidad para el afecto familiar es extraordinaria. Al morir su tercer esposo, el cabello se le puso completamente dorado de la pena». «Harry, ¿cómo te atreves?», protestó Dorian. «Es una explicación sumamente romántica», rió la anfitriona. «Pero, ¿su tercer marido, Lord Henry? ¿No querrá usted decir que Ferrol es el cuarto?» «Efectivamente, Lady Narborough». «No creo una sola palabra». «Bien, pregunté al señor Gray. Es uno de mis amigos más íntimos». «¿Es cierto, señor Gray?» «Eso es lo que ella me ha asegurado, Lady Narborough», respondió Dorian. «Le pregunté si, al igual que Margarita de Navarra, había embalsamado los corazones de los difuntos para colgárselos de la cintura. Me dijo que no, porque ninguno de ellos tenía corazón». «¡4 maridos! A fe mía, que eso es trop de sel». «Trop de dos», le dije yo, comentó Dorian Gray. «No es audacia lo que le falta, querido mío, y cómo es Ferrol, no lo conozco». «Los maridos de mujeres muy hermosas pertenecen a la clase delictiva», dijo Lord Henry, saboreando el vino. Lady Narborough le golpeó con su abanico. «Lord Henry, no me sorprende en absoluto que el mundo diga de usted que es extraordinariamente malvado». «¿Pero qué mundo dice eso?», preguntó Lord Henry alzando las cejas. «Solo puede ser el mundo venidero. Este mundo y yo mantenemos excelentes relaciones». «Todas las personas que conozco dicen que es usted de lo más perverso», exclamó la anciana señora moviendo la cabeza. Lord Henry adoptó por unos instantes un aire serio. «Es perfectamente intolerable»,
dijo finalmente. La manera en que la gente va por ahí diciendo, a espaldas de uno, cosas que son absoluta y completamente ciertas. ¿Verdad que es incorregible? Exclamó Dorian, inclinándose hacia adelante en el asiento. Eso espero, dijo riendo la anfitriona. Pero si todos ustedes adoran a Madame de Ferrol de esa manera tan ridícula, tendré que volver a casarme para estar a la moda. Nunca volverá usted a casarse, Lady Narborough, intervino Lord Henry. Es usted demasiado feliz. Cuando una mujer vuelva a casarse es porque detestaba a su primer marido. Cuando un hombre vuelva a casarse es porque adoraba a su primera mujer. Las mujeres prueban suerte, los hombres arriesgan la suya. Narborough no era perfecto, exclamó la anciana señora. Si lo hubiera sido, no lo hubiera usted amado, mi querida señora, fue la respuesta de Lord Henry. Las mujeres nos aman por nuestros defectos. Si tenemos los suficientes, nos lo perdonan todo, incluida la inteligencia. Mucho me temo que después de esto nunca volverá usted a invitarme a cenar, Lady Narborough, pero es completamente cierto. Claro que es cierto, Lord Henry. Si las mujeres no amaran a los hombres por sus defectos, ¿dónde estarían todos ustedes? Ninguno se habría casado. Serían una colección de solteros infelices. Aunque tampoco eso los habría cambiado mucho. En los días que corren, todos los hombres casados viven como solteros, y todos los solteros como casados. Fan de siglo, murmuró Lord Henry. Fan de Globe, respondió su anfitriona. Sí que me gustaría que fuese fan de Globe, dijo Dorian con un suspiro. La vida es una gran desilusión. Ah, querido mío, exclamó Lady Narborough calzándose los guantes. No me diga que ya ha agotado la vida. Cuando un hombre dice eso, ya se sabe que es la vida la que lo ha agotado a él. Lord Henry es muy perverso, y a mí a veces me gustaría haberlo sido, pero usted está hecho para ser bueno. Parece tan bueno que he de encontrarle una esposa encantadora. ¿No le parece, Lord Henry, que el señor Grey debería casarse? Es lo que yo le digo siempre, Lady Narborough, respondió Lord Henry con una inclinación de cabeza. De acuerdo, en ese caso debemos buscarle un buen partido. Esta noche examinaré cuidadosamente a Debret y prepararé una lista con las jóvenes más adecuadas. Sin olvidar la edad de las candidatas, Lady Narborough, preguntó Dorian. Sin olvidar la edad, por supuesto, aunque ligeramente revisada, pero no debe hacerse nada con prisas. Quiero que sea lo que The Morning Post llama un enlace conveniente y que los dos sean felices. ¿Qué cosas tan absurdas dice la gente sobre los matrimonios felices? Exclamó Lord Henry. Un hombre puede ser feliz con una mujer siempre que no la quiera. Ah, qué cinismo el suyo, dijo la anciana señora, empujando la silla hacia atrás y haciendo un gesto con la cabeza a Lady Ruxton. Tiene que volver muy pronto a cenar conmigo. Es usted realmente un tónico admirable, mucho mejor que lo que Sir Andrew me receta. Ha de decirme con qué personas les gustaría encontrarse. Deseo que sea una velada absolutamente deliciosa. Me gustan los hombres con futuro y las mujeres con pasado, respondió Lord Henry. ¿O cree que sería demasiado grande el desequilibrio? Mucho me temo, dijo ella riendo, mientras se ponía en pie. Mil perdones, mi querida Lady Ruxton, añadió al instante, veo que no ha terminado usted su cigarrillo. No se preocupe, Lady Narborough, fumo demasiado, tengo intención de hacerlo menos en el futuro. No lo haga, se lo ruego, Lady Ruxton, intervino Lord Henry. La moderación es una virtud muy perniciosa. Bastante es tan malo como una comida, demasiado tan bueno como un festín. Lady Ruxton lo miró con curiosidad. Tendrá usted que venir y explicármelo alguna tarde, Lord Henry. Parece una teoría fascinante, murmuró mientras abandonaba la habitación. Por favor, caballeros, no se queden ustedes demasiado tiempo hablando de política y de escándalos, exclamó Lady Narborough desde la puerta. Si lo hacen, acabaremos peleándonos en el piso de arriba. Los varones rieron, y el señor Chapman se levantó solemnemente del fondo de la mesa y pasó a ocupar la cabecera. Dorian Gray también cambió de sitio y fue a colocarse junto a Lord Henry. El señor Chapman empezó a hablar alzando mucho la voz sobre la situación en la Cámara de los Comunes, riéndose de sus adversarios. La palabra doctrinaire, un vocablo que inspira terror a las mentes británicas, reaparecía de cuando en cuando entre sus explosiones de carcajadas. Un prefijo aliterativo servía como ornamento a su elocuencia, mientras alzaba la bandera del imperio sobre los pináculos del pensamiento. La estupidez innata de la raza, él lo llamaba jovialmente el buen sentido común inglés, se ofreció a los presentes como el baluarte que la sociedad necesitaba. Una sonrisa curvó los labios de Lord Henry, quien volviéndose miró a Dorian. ¿Te encuentras mejor? Preguntó. Parecías un poco perdido durante la cena. Estoy perfectamente, Harry, un poco cansado, eso es todo. Anoche te superaste a ti mismo, la duquesita solo ve por tus ojos. Me ha dicho que irá a Selby. Ha prometido estar allí para el día 20. ¿También irá a Monmouth? Sí, Harry. Me aburre terriblemente, casi tanto como la aburre a ella. Mi prima es muy inteligente, demasiado inteligente para una mujer. Le falta el encanto indefinible de la debilidad. Los pies de barro dan todo su valor a la imagen de oro. Tiene unos pies preciosos, pero no son de barro, blancos pies de porcelana, si quieres. Han pasado por el fuego y lo que el fuego no destruye lo endurece. Ha tenido experiencias. ¿Cuánto tiempo lleva casada? Preguntó Dorian. Una eternidad, me dice. Según el libro nobiliario, creo que 10 años, pero 10 años con Monmouth pueden ser una eternidad e incluso un poco más. ¿Quiénes son los otros invitados? Los Willoughby, Lord Rugby y su esposa, nuestra anfitriona, Geoffrey Clouston, los habituales. Le he pedido a Lord Gotrek que vaya.
Me gusta, dijo Lord Henry. Hay mucha gente que no está de acuerdo, pero yo lo encuentro encantador. Compensa sus ocasionales excesos en el vestir con una educación siempre ultra refinada. Es una persona muy moderna. No sé si podrá formar parte del grupo, Harry. Quizá tenga que ir a Montecarlo con su padre. Ah, qué molestas son las familias. Procura que vaya. Por cierto, Dorian, anoche desapareciste muy pronto. ¿Qué hiciste después? ¿Volver directamente a casa? Dorian lo miró un momento y frunció el entrecejo. No, Harry, dijo finalmente. No volví a casa hasta cerca de las 3. ¿Fuiste al club? Sí, respondió. Luego se mordió los labios. No, no era eso lo que quería decir. No fui al club, estuve paseando. No recuerdo lo que hice. Qué inquisitivo eres, Harry. Siempre quieres saber lo que uno hace. Yo siempre quiero olvidarlo. Regresé a casa a las 2:30, si quieres saber la hora exacta. Me habían dejado la llave y Francis tuvo que abrirme la puerta. Si necesitas confirmación sobre ese asunto, puedes preguntárselo. Lord Henry se encogió de hombros. Mi querido amigo, como si a mí me importara. Subamos al salón. No, muchas gracias, señor Chapman. No quiero Jerez. A ti te ha sucedido algo, Dorian. Dime qué ha sido. Te encuentro distinto esta noche. No lo tomes a mal, Harry. Estoy nervioso y de mal humor. Iré mañana o pasado mañana a verte. Presenta mis excusas a Lady Narborough. No voy a subir a reunirme con las señoras. Tengo que ir a casa. Debo ir a casa. Muy bien. Espero verte mañana a la hora del té. Vendrá la duquesa. Procuraré estar allí, dijo Dorian Gray, abandonando la habitación. Mientras regresaba a casa, se dio cuenta de que el sentimiento de terror que creía haber sofocado volvía a ser acto de presencia. Las preguntas intrascendentes de Lord Henry le habían hecho perder la calma unos instantes, y debía conservarla a toda costa. Había que destruir objetos peligrosos. Su rostro se crispó, aborrecía hasta la idea de tocarlos, pero había que hacerlo, lo comprendía perfectamente, y después de cerrar con llave la puerta de la biblioteca, abrió el armario secreto en cuyo interior arrojaba el abrigo y el maletín de Basil. En la chimenea ardía un fuego muy vivo. Añadió un tronco más. El olor de la ropa y del cuero al quemarse era horrible. Fueron necesarios 3 cuartos de hora para que todo se consumiera. Al acabar se sentía débil y mareado, y después de quemar algunas pastillas argelinas en un pebetero de cobre, se mojó las manos y la frente con vinagre aromatizado a la mistle. De repente tuvo un sobresalto, sus ojos se iluminaron extrañamente y empezó a mordisquearse el labio inferior. Entre dos de las ventanas de la biblioteca había un voluminoso vargueño florentino de caoba, con incrustaciones de marfil y lapislázuli. Lo contempló como si fuera algo terrible y fascinante al mismo tiempo, como si contuviera algo que anhelaba y que, sin embargo, casi aborrecía. Su respiración se aceleró. Un deseo furioso se apoderó de él. Encendió un cigarrillo que tiró instantes después. Dejó caer los párpados hasta que las largas pestañas casi le tocaban la mejilla, pero seguía mirando al vargueño. Finalmente se levantó del sofá donde había estado tumbado. Se acercó a él y después de descorrer el pestillo tocó un resorte escondido. Lentamente apareció un cajón triangular. Sus dedos se movieron instintivamente hacia su interior y se apoderaron de algo. En una cajita china de laca negra recubierta de polvo de oro, delicadamente trabajada, sus paredes estaban decoradas con sinuosas ondulaciones y de los cordoncillos de seda colgaban cristales redondos y borlas tejidas con hilos metálicos. Dorian Gray la abrió. Dentro había una pasta verde que tenía el brillo de la cera que desprendía un olor peculiar, denso y persistente. Vaciló unos momentos, con una extraña sonrisa inmóvil en el rostro. Luego, tiritando, aunque en la biblioteca hacía muchísimo calor, se irguió y miró el reloj. Faltaban 20 minutos para las 12. Devolvió la cajita china al vargueño, cerró la puerta y pasó a su dormitorio. Cuando la medianoche desgranaba 12 golpes de bronce en la oscuridad, Dorian Gray, vestido con ropa nada llamativa y una bufanda enrollada al cuello, salió sigilosamente de su casa. En Bond Street encontró un coche de punto con un buen caballo. Lo llamó, pero al dar en voz baja una dirección, el cochero movió la cabeza. Es demasiado lejos para mí, murmuró. Aquí tiene un soberano, le dijo Dorian Gray. Le daré otro si va deprisa. De acuerdo, señor, respondió el cochero. Estaremos allí dentro de una hora. Y después de que su pasajero subiera al vehículo, hizo dar la vuelta al caballo y se dirigió rápidamente hacia el río.